Ya, disculpa, no sé quién me estaba hablando. Yo. Yo no, Ya, espérate, no sé tu bueno. nombre. ¿Cuál es tu nombre? Dime Cameron, dime Cameron. Ya, Cameron. ¿Cuál es tu Ya. duda? ¿Y en qué ejercicio? En el uno Ya, el Z que en la parte 2. la parte 2. ¿Sí? El Z que tú sacas ahí por tabla te da 0,75. Ya, sí. Y ahí con tus valores que tení, a mí me da 0,52. ¿Estoy mal yo o estoy mal tú? No sé. ¿Pudiste sacar el volumen y Sí. la temperatura? Esto, ¿Te dio? 0,4 y... ¿Dónde está el otro? 1,4. Lo mismo que tú. Pero Ya, en la tabla, el valor de Z me da diferente. veámoslo acá. Se ve medio pixeleado, pero se ve, ¿ya? No se alcanza a ver, sí, se alcanza. De primera tenemos que ver cuál es la línea de las temperaturas. La línea de temperatura se marca con el negrito, ¿ya? Esa es la línea de temperatura. Y la línea que tiene una Ah, temperatura ya, reducida de temperatura. 1.4 Ya, es yo lo acá. estaba viendo con presión. Ahí está. Ah, ya. Gallo, ya. Ya, ya. ¿Ahora cachaste? Me acabo de responder mi propio. Ya, dale, dale, dale. Es que, bueno, pero por si alguien más no lo ve, acá tenemos la línea de la temperatura reducida y esta la hacemos chocar con la línea que nos dice acá, que es la línea azul, que es la del volumen reducido. Esta tenemos 1.4, chocamos con el 0.4 y nos vamos para el lado y nos da un T de 0.75. ¿Dale? Mala mía, sorry. No, tranqui. Sí, mira, también es necesario responder estas dudas porque al menos a usted le aclara un poco el tema de cómo utilizar las tablas. Que siempre, o sea, los gráficos, que siempre son súper subjetivos. Pues, o sea, a ti te puede estar dando 0.75 y a tu compañero al lado le va a estar dando 0.8. Así, no sé, po, solamente porque le cambian decimales acá o le cambian decimales acá. Po. Si basta con que cambie un decimal, por ejemplo, basta con que este nos hubiera dado 1.3 y ya nos cambia totalmente la esta. Para chocarlo con el 1.4 nos estaría dando acá, nos estaría dando en el 0.8, ¿cachai? Nos vamos para acá y nos tiran el 0.8. Es súper subjetivo el tema de las tablas, así que está bien que pregunten nomás, cabros. No sé si tienen alguna otra duda con con la esta que vimos la otra vez. El ejercicio 2 lo entendieron, el de que era con la regla de Kay. Sí, sí, sí. Todo claro. Metano, etano y etileno. Sí, porque habíamos hecho uno similar, creo, en la clase. Ah, ya, entiendo, entiendo. Y el otro, el que prácticamente era casi el mismo, solamente que ahora nos están pidiendo calcular... Ah, espérate, no es el mismo. Espérate, qué wey. Es que ahí lo que cambia es que te dan el volumen en el centímetro cúbico mol. Sí, y lo que aquí le estoy preguntando es volumen y lo que acá le estoy preguntando es la temperatura. Pero no se lo puse acá, en ningún lado se lo puse, lo estaba leyendo y no, en ningún lado le puse determine temperatura. Pero creo que la profe en un video dijo que si te faltaba Claro, Eso iba a decir. un valor, eso lo tenías que asumir, pues como que eso era lo que te estaban pidiendo. claro, Sí, ella parece que en una clase igual le pasó lo mismo y dijo eso mismo que dijo el Cameron. dale, dale, entiendo. Entonces eso, es que igual es súper notorio. Por ejemplo, ¿qué es lo que necesitamos para para una esta de gases reales? La ecuación es P, B es igual a Z, N, R, T. El T lo tenemos siempre. El N puede estar intrínseco en el volumen para hacer volumen molar. Basta con que nos falte presión, volumen o temperatura, alguna de estas, y ya sabemos lo que nos están pidiendo. Es más que nada eso, porque el Z siempre se va a calcular. Siempre se va a calcular para las condiciones que tiene ese gas. Entonces, bueno, ahí ustedes revisan cómo van los cálculos, o sea, sacamos temperatura pseudocrítica, presión pseudocrítica. A través de estos parámetros pudimos sacar el volumen pseudocrítico. Del volumen pseudocrítico sacamos el volumen reducido. Como teníamos la presión, podemos sacar la presión pseudo reducida. Tenemos estos dos valores. Nos vamos de nuevo al gráfico, el que teníamos acá.
Ay, no vi cuánto eran los valores. Eran ya, volumen pseudo reducido 0.9, por dar un valor así no tan hueviado. Y la presión pseudo reducida era 2. Entonces tenemos presión pseudo reducida 2 y el otro es un valor de 9, cercano acá. Y a mí me dio acá, claro, era como por acá. Y a mí yo dije, esto es como cerca de 0.95, que era el valor que había puesto acá. Y después calculamos la temperatura con todas las constantes que teníamos, ¿no? Despejamos de, ¿cómo se llama? De esa ecuación, de esta ecuación. Como tenemos volumen molar, despejamos la temperatura y nos queda PV partido en ZR. Y como ya tenemos todo, podemos sacar la temperatura. Y eso. Veamos la de ayudantía de ahora que descarta. Esta sí que me interesa más que veamos al menos un ejercicio de tanteo. Igual es que la idea de esta ayudantía era que fuéramos copiando con el Excel y también fuéramos viendo la tabla de los Z. Y, para que vieran cómo hacer un tanteo en Excel. Porque los tanteos de la ecuación de 3 parámetros igual son medios peludos. Más que nada porque tenéis que hacerlo iteración por iteración. Pero veamos esto. En un estanque de 35 litros se almacenan 3.5 kilogramos de nitrógeno a 50 bar. Determine la temperatura a la que se encuentra el nitrógeno utilizando el principio de estados correspondiente de 3 parámetros. Nos están preguntando por la temperatura. Nos están dando la masa, el volumen, la presión y nosotros podemos saber, o sea, ya sabemos que es nitrógeno, sé que tenemos la masa molar. Como sabemos también que es nitrógeno, podemos calcular el TC, el PC y el factor abscéntrico. Podemos sacar los moles si tenemos la masa y nos dan 125 moles. Y a su vez, como tenemos la presión crítica y la presión normal, prácticamente podemos decir, ya esto podemos sacar la presión la presión reducida y esto me había dado 1.47, claro, 1.48 y yo dije, no voy a andar haciendo, ¿cómo se llama esta wea? Interpolaciones dobles, así que dije, esto es 1.5 no. Por conveniencia mía, si prácticamente la diferencia que hay entre 1.48 y 1.5 no es nada. Y necesito ahora la tabla de... Necesito la tabla de los Z, que estaba por acá. Apéndice D, no, L. L era, creo. Sí, Lee Kessler. Aquí está. Si se fijan hay varias tablas, empieza con la de Z0, la voy a agrandar un poquito para que la vayan viendo. Buena. Hay varias tablas, la primera que es de Z0 es de 0.01 en presión reducida hasta 1, ¿ya? Las tablas de temperatura reducida son casi siempre las mismas, casi siempre llegan de 0.3 a 4. La del Z1 también, la primera tabla es lo mismo, de 0.1 a 1. En cambio, cuando ya llegamos a la segunda tabla de los valores de Z0, empieza de 1 y termina en 10. Pero la temperatura pseudo reducida siempre es la misma. Y lo mismo pasa en Z1. Es de 1 a 10. ¿Ya? Ahí estos valores ya son de entalpía de formación. Y no se quieren meter a esto todavía. No. En esta tabla en algunos casos igual hay que interpolar. Sí, es más, prácticamente yo aquí tuve que interpolar casi en todas las iteraciones. Y son una interpolación para el Z0, una interpolación para el Z1. Después vaya evaluando una interpolación para otra interpolación para el Z0, otra interpolación para el Z1. Lo que yo les recomiendo es que si van a hacer este ejercicio de tanteo, háganlo en Excel. Háganlo en Excel porque así les va a salir mucho más fácil. La regla de interpolación te la da la misma tabla.
te las dan las mismas. Acá mismo tenía una regla de interpolación ahora que me acuerdo. Antes de entrar. De que hay tabla de esta cagada, weón. Son tablas de fugacidad ahora. Apéndice F. Acá mismo tení para hacer interpolaciones dobles, por si acaso. Esa es la fórmula para hacer una interpolación doble. Y aquí te la explica. Y aquí te explica la otra fórmula. Por ejemplo, queréis calcular H. H vendría siendo el, ¿cómo se llama? 1.2 que vendría siendo... Ya, pero ahí lo ven ustedes con calma. Se supone que debería ser el H2 menos H, digo, el X2 menos X dividido en el X2 menos X1. Todo esto multiplicado por el M1, que vendría siendo 2,73.1, que es el de acá. Más todo eso. Bueno, ahí lo hacen ustedes, con calma. De momento, vámonos a la tabla E, que es la que nos interesa. Igual les voy a enseñar cómo hacer una regla de multiplicación en Excel. Yo casi siempre lo que hago esto, si no lo hago en una calculadora de interpolación lineal, lo hago en Excel. La misma esta, ¿ya? Vamos a ampliarlo un poquito y vamos a dejarlo acá, junto con esto. Ya, esto lo vamos a cerrar. Lo primero que tenemos que hacer, como tenemos todo esto, vamos a empezar a calcular la temperatura inicial. Tenemos la presión, el volumen, la cantidad de moles y el R. Si calculamos todo eso, nos va a dar una temperatura. Y esa temperatura vendría siendo nuestro inicio acá, en las iteraciones. No me gusta cómo se ve todo, voy a ampliarlo un poquito porque se ve súper chiquito. Ahí está mejor. Tenemos nuestra temperatura inicial, con la que podemos calcular nuestra temperatura reducida, porque tenemos la temperatura crítica. Yo lo hice de esta manera. Tenemos prácticamente... Ah, este es el ejercicio 2. Bueno. Tenemos volumen, presión, masa, temperatura crítica, presión reducida, porque la calculamos ya, los moles y el factor excéntrico. Calculamos la temperatura. A través de esa temperatura, con la temperatura crítica, calculamos cuál es la temperatura reducida. Y acá empieza lo feo. Acá empieza lo feo, cabrón. ¿Por qué? Porque yo tengo un valor de temperatura, yo tengo un valor de presión crítica fijo, que va a ser el 1.5. Digo presión reducida. La presión reducida nunca me va a cambiar porque siempre tengo la misma presión. Ya no es lo que estoy buscando, ese es un dato que me lo dan. Entonces prácticamente siempre voy a tener fijado la presión... Voy a ver si le puedo aumentar más. Ya, ahí sí. Siempre voy a tener fijado la presión reducida. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Voy a tener que ir interpolando con los valores que me dan de la temperatura de la temperatura reducida. En este caso, tengo este valor a 1.5, que es la tercera fila. Y lo que nos quiere decir es que el valor de X va a estar entre este y este. Ese va a ser el valor de Z0, el cual yo con una interpolación lineal lo calculé acá. No sé si hay dudas con respecto a eso. ¿No? ¿Sí? No, bro. Dale, dale. Sorry. Para que hagamos la esta un poco más dinámica, igual le quiero pasar el Excel para que lo vean bien. Pero quiero que entiendan a hacer interpolaciones.
Tenemos el 1.3, el 1.352 y el 1.4. ¿Ya? Después, ¿qué es lo que tenemos? El valor que vendría siendo en el 1.3 vendría siendo el 0.7624, que es el valor de acá. Y en el valor de 1.4 de temperatura reducida tenemos el 0.8256. Para hacer una interpolación lineal, lo que tenemos que hacer es, entre paréntesis, el del centro menos el primero dividido en el de abajo menos el primero, todo esto multiplicado por el Z0 de abajo menos el primero, esto sumado el primero. Y ahí nos da cuánto debería ser la interpolación. ¿Ya? Ahí revisen bien esa fórmula, vendría siendo S menos S, S menos S dividido en S menos S, multiplicado por S menos S más S de nuevo. Y ahí nos da la interpolación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo digo, ¿sabes qué? Me sirvió tanto esta fórmula que yo ahora lo quiero hacer con el Z1. ¿Me cambia algo la temperatura crítica? No, no me cambia nada la temperatura crítica. ¿Qué es lo que me cambia? Tengo presión reducida. Aquí estoy en la tabla Z1 por si acaso. Me voy a las estas que teníamos de temperatura reducida y aquí me sale que vendría siendo 1.42. Y en el otro vendría siendo .1383. Y ahí nos da que el valor de Z1 vendría siendo 0,14. Eso es lo que yo les puedo recomendar que hagan ustedes, chiquillos. Hagan en el mismo Excel cuando vayan tanteando, hagan la interpolación acá y después dicen, ¿sabéis qué? Para no estar calculando, ¿cómo se llama esta cagada de...? Para no estar calculando interpolación a cada rato en la calculadora y toda la weá. Ustedes llegan acá y dicen, ¿sabéis qué? Ahora tengo que calcular, no sé, llegamos a un valor de... acá. Por ejemplo, en esta iteración. Llegamos a una temperatura reducida de 1.54. Entonces, ¿qué pasa con ese valor? Ese valor está entre 1.5 y 1.6. Es decir, acá, estos dos valores. Ya yo digo, mira, ahora pongo, este es 1.5, 1.6 y el valor que está en el medio era 1.547882228. Por darte un ejemplo, por dar este ejemplo, ¿ya? Estoy viendo ese ejemplo. Sé que el valor está entre medio esos dos y sé que el Z1 está, cuando es 1.5 me da 0.1055 y el valor en 1.6 es 0.1035. Y ahí nos da el valor de cuánto debería ser ese Z, que a mí me dio mal, parece. ¿Ese Excel lo vas a mandar? Sí, lo voy a mandar. Entonces en ese mismo podríamos ir modificando algunas cosas, ¿o no? Sí, también. Me equivoqué, pues era este de acá. Sí, por eso estaba viendo el 1.2, el 1.5. Sí, sí lo voy a mandar. No, no hay drama, no hay problema. Y el otro vendría siendo .1303. Claro, y ahí está el que yo había puesto acá, que era 0.1325. Y eso vos, cabros, no sé si tienen más dudas con este ejercicio. Es prácticamente ir interpolando cada esta que vayan sacando, ir reemplazándolo acá y acá. Y después prácticamente, mira, sacan temperatura reducida, sacan Z, sacan Z0, sacan Z1, sacan el Z por la ecuación del Z que vendría siendo Z0 más Z1 por el valor abcéntrico fijado
Acuérdense de fijar las casillas. Estas casillas se fijan con F4. Generalmente la casilla la van a tener así. Si ustedes apretan F4 una vez, se los va a fijar. ¿Ya? Después sacamos la temperatura. Que el error, acá hay un error que casi todos cometen, cabrón. Y este es un error que es muy, pero muy común. Y tienen que tener ojo. El gran problema que van a tener acá en muchas ocasiones es que la mayoría, ¿qué es lo que hace? Pero yo aquí calculé un Z, basta con que le multiplique esta, digo, aquí calculé una T, basta que le multiplique esta Z y voy a tener mi nueva T. Y eso no es así, porque van a ir calculando la nueva temperatura con respecto a la temperatura que ustedes calcularon en la iteración anterior. Este tanteo lo que está buscando es ver qué tanto nos estamos alejando de la idealidad. Entonces este Z siempre tiene que ir multiplicado, por así decirlo, con las condiciones originales. El volumen, la presión y la cantidad de moles originales. No se puede ir multiplicando este Z con esta temperatura. Siempre van a tener que ir calculándola. ¿Ya? Y después van a llegar a un punto en donde la diferenciación es tan ínfima que ustedes dicen, ya sabéis que este es el resultado, que vendría siendo el de acá, que nos dio 193, porque ya seguir variando esto, o sea, prácticamente de una iteración a otra nos dio una, ¿cómo se llama? Nos dio una diferenciación de 0.1. Y ya seguir más abajo que eso no tiene sentido. ¿Ok? ¿Quedó más claro? Me quedan 20 minutos, alcancemos a ver el otro, que el otro es más interesante. Es una mezcla de un ejercicio que vienen con la profe y otro que medio hueviado. Ok, nos dicen, en un cilindro de 4 pies cúbicos se llena con 45 libras masa de un gas que contiene 10% molar de N2O y 90 molar de nitrógeno. La temperatura del gas es de 270 Fahrenheit, utilizando el principio de estado correspondiente a 3 parámetros para resolver la siguiente pregunta. La presión manométrica del gas en el cilindro luego de ser llenado. Acá nos están preguntando, obviamente, dos cosas que son independientes una de la otra, por si acaso. Nos están diciendo, de primera nos están preguntando cuál es la presión del gas del cilindro luego de ser llenado. Uno lo llena automáticamente y después ya F. Lo llena con las 45 libras y de ahí uno tiene que calcular la presión automáticamente después de ser llenado. Eso es lo que vamos a ver ahora. Nos dan la información, masa 45 libras, volumen 4 pies, temperatura 270 Fahrenheit, que se le suman 460 y pasan a Rankine. Tenemos la temperatura, las condiciones de... Estas son las condiciones de, ¿cómo se llama? Del N2O y del nitrógeno, pero para factores de... aquí me equivoqué. Este es... ese era. ¿Cómo se llama? Estos son para en sistema inglés. Si se fijan, la presión acá no la puse, pero está en PSI. La temperatura está en Rankine. Y el valor excéntrico es un valor sin unidades, de por sí. Lo que tenemos que hacer en primera instancia es en sí sacar la masa molar para sacar la cantidad de moles que necesitamos, digo que hay dentro de este tanque. Para eso, siguiendo las reglas de Kay, se multiplica la fracción que debería corresponder a cada una de las moléculas por su peso molecular y eso nos va a dar un peso molecular promedio. Con ese peso molecular promedio tomamos la 45 libra masa, lo dividimos por el peso molecular y nos va a dar la cantidad de moles, de libramoles que tenemos dentro del sistema. Luego de eso tenemos que sacar la temperatura pseudo reducida, que ustedes ya deben saber cómo sacarla. La presión la temperatura pseudo crítica. La presión pseudo reducida. Y
como nos están pidiendo la presión, podemos sacar la temperatura pseudo reducida. Para calcular el valor del factor abscéntrico, también se hace con la regla de Kay, se multiplican la fracción que tiene cada una de las moléculas por su respectiva, ¿cómo se llama? Por su respectiva factor excéntrico y nos va a dar un valor. Luego de eso, despejamos la presión para poder calcular nuestra primera presión en la iteración, que vendría siendo la presión ideal. Para eso la presión ideal va a ser igual a nRT partido en B. Calculamos todo eso. Tenemos 1.52 libra-mol por 10,73 pie cúbico por PSI partido en libra-mol por Rankine por 730 Rankine dividido en 4 pies cúbicos. ¿Cómo se llama? Hacemos esta operación y nos va a dar que la presión inicial para partir nosotros este ejercicio va a ser de 2977.03 bla 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 PSI. Lo mismo, chicos, lo mismo. Se meten acá, ponen todas las variables que tengan que poner. Yo acá puse volumen, temperatura, masa, temperatura pseudocrítica, temperatura pseudo reducida, presión pseudocrítica, moles, factor abscéntrico. El factor abscéntrico lo puse así, no lo calculé. Lo mismo pasa con la temperatura pseudocrítica y la presión pseudocrítica. Las puse como ya la había calculado, no las calculé acá, por si acaso. ¿Ya? Lo hice en calculador y lo puse más que nada porque el ejercicio lo tenía hecho. Y acá puse presión 2 y presión pseudo reducida 2, que esto es para el ejercicio 2. ¿Ya? Por eso no lo vamos a tomar en cuenta. Ah, y también para que se sepa, puse también las... Perdón. Puse también las condiciones de N2O y las condiciones de nitrógeno. Los parámetros de temperatura crítica, presión crítica y el factor A acento. ese factor excéntrico también le falta un cero. Entonces los cálculos están... No, es que como te dije, calculé todo a través de este. Y este está calculado de buena manera, solamente que ahí me equivoqué, ¿cachai? Este está calculado A con... esa, Sí, a esa presión no le tenéis que restar 14,7 para la pregunta A. ¿cómo? Mira, la pregunta A te pide la presión del manómetro de ese ejercicio. La presión manométrica de la. Entonces, la presión manométrica tenéis que quitarle 14,7. Oh, tenéis razón, po, ¿no? Espérate, déjame pensarlo. Claro, nos están preguntando la absoluta. Si nos preguntan las manométricas, en la segunda nos están preguntando la absoluta porque nos dicen PSI. Acá me faltó, aquí me comí el A. Ya, vamos a cambiar manométrica por absoluta porque no quiero cambiar los cálculos, weón. Ya. Ahí está, entonces nos están pidiendo la presión absoluta del gas cilindro luego de ser llenado, ¿ya? Buena acotación, compadre. Entonces, sacamos la presión que debería haber dentro del estanque. Y empezamos a hacer el tanteo. Lo mismo que hicimos en delante. Los moles por el R, que el R ahora nos cambia a 10,73 por estar en sistema inglés, por la temperatura del sistema dividido en el volumen. Eso nos va a dar esta cantidad de presión absoluta. ¿Ya? Como dijo su compañero, si quieren ver la manométrica, a todo esto le hubieran tenido que restar 14,7 y ahí van a tener la manométrica y ahí van a poder empezar a hacer el ejercicio desde ahora. Pero no quiero cambiar esa weá. No ahora. Y después sacan la presión pseudocrítica. Sacan la presión pseudocrítica. Perdón, sacan la presión pseudo reducida. Y después con esto nos vamos a la tabla. Si se fijan, tenemos una presión de una temperatura pseudo reducida de 2,8. Esta la podemos calcular si quieren, pero da eso, ¿ya?
Da 2.8, 2.79 por ahí. Yo le puse 2.8. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos situamos en el 2.8 y vamos calculando entre el 5 y el 7. Es decir, entre esos dos parámetros, que son donde está el 2.8. Así que voy a copiar esta fórmula también. Puta que pajero su ayudante, cabrón. Ahí para que se vea bonito. Ya. Ahora lo que tenemos es presión reducida. Y esto va a ser 5, 5.4345 y 7. Y lo mismo acá. Pero acá nos dicen que el Z1 va a ser cuando la presión, la presión reducida sea 5, acá va a ser .2372. Y acá va a ser .2915. Y acá estamos la de Z0, sí. La de Z0 es hasta acá. Sí. En donde en 5 nos van a dar 1.0565 y acá nos dan 1.1016. Y nos dice que el valor del Z0 es 1.0663, pero yo le puse 2, ya da lo mismo, un error de decimales. Y el valor de Z1 es 0.249, casi lo mismo que yo también le había puesto. Y así van lo mismo, exactamente lo mismo que el ejercicio anterior con las iteraciones. Calculan nuevamente el Z con el factor abcéntrico que ya habían calculado con la regla de Kay. Calculan de nuevo la presión real con los valores iniciales que le da el problema, pero ahora multiplicándolo por el Z. Y eso les va a ir dando una nueva presión y van sacando el diferencial para saber cuándo va a acabar, ¿no? Hacen la segunda iteración, ponen la presión de I más 1 acá, sacan de nuevo la presión reducida, sacan de nuevo el Z0, el Z1, el Z, de nuevo calculan la presión real y así sucesivamente hasta que la diferencial les dé menor a 1. Si la diferencial les da menor a 1 significa que ya están llegando a un resultado constante, por lo cual pueden parar. A nosotros siempre nos decía un ayudante, que no sé si todavía estará. No creo que esté. Creo que ya terminó. Nos decía un ayudante, el ejercicio termina cuando solamente lo único que cambia son decimales. Por ejemplo, acá me cambió de 3243 a 3247. Todavía me están cambiando unidades. Pero en cambio acá me pasó de 3247.2 a 3247.9. Cuando ya pasa eso, el ejercicio está bueno. Le podéis decir a la profe, no, profe, me equivoqué en decimales, no, a literal. Pero ya cuando les pasa eso es porque ya encontraron el resultado. No hay para qué ponerse tan minucioso en este resultado. ¿Ya? Y finalmente, acá. Acá está la esta del ejercicio 2. Y para el ejercicio 2b tenemos la masa, el volumen, la temperatura. La presión pseudo reducida, que vendría siendo la presión dividida en la presión pseudo crítica, que ya la teníamos calculada. Y ahora el ejercicio B creo que nos decía, no lo había leído. Ocurre un incendio en la planta donde se guarda el cilindro y la válvula de este soporta una presión máxima de 3840 psi-A. Presión absoluta, PSI absoluto. ¿Cuál es la temperatura del gas en el manómetro que se rompe
el gas en el manómetro que se rompe la válvula. En el momento, perdón. Soy bueno. ¿Cuál es la temperatura del gas en el momento en que se rompe la válvula? Y nosotros tenemos que empezar a calcular así. Tenemos la masa, tenemos el volumen, tenemos la presión. Sacamos la presión pseudo reducida, que ahora nos da un valor de 7, y sacamos nuestra temperatura inicial, que nos dan estos rankings. Esos rankings. Sí, porque tenemos 3840 psi por pie cúbico dividido en libra mol por... sí, es ranking. Entonces, ahí me vi con la unidad. Vamos al ejercicio, empezamos con nuestra temperatura y lo mismo. Sacamos temperatura reducida, sacamos Z0, sacamos Z1, sacamos el valor de Z multiplicado por el valor excéntrico. Si se dan cuenta, el valor excéntrico no me cambia. ¿Cuándo me cambia esto? Cuando me cambian las proporciones que hay entre los gases. Si me hubieran dicho, ¿sabéis que ahora se va a llenar con 20% de N2O y 80% de nitrógeno? Ahí me cambian el valor abcéntrico, me cambia también la temperatura pseudocrítica y la presión pseudocrítica. Y me cambia también los moles de la sustancia. Me cambia casi todo el ejercicio. Ese podría ser un ejercicio complicado acá, pero más que nada no es porque sea difícil de hacer, sino que porque es largo. Pero bueno, volviendo al ejercicio, como sacamos el Z, podemos sacar la temperatura real. Vemos la diferencia y vemos que es mucha. Iteramos de nuevo con la nueva temperatura, sacamos temperatura reducida, sacamos Z0, Z1, sacamos Z, volvemos a sacar temperatura real y ahora nos damos cuenta de que la diferencia prácticamente es mínima. Así que hacemos una última iteración para ver bien y nos damos cuenta de que sí, la temperatura para que la válvula se rompa es de 837 Kelvin. Digo, Rankine. Sí, Rankine. Entonces, si se dan cuenta, prácticamente la temperatura que ya tenía ahora muy cercana a la temperatura con la que explota. Pero bueno, son gajes del oficio. Y eso, tenía otro ejercicio que sinceramente este se los voy a dejar igual para que lo vean. O sea, prácticamente estoy ocupando la ecuación virial. Se los voy a nombrar hacia la rápida. Tenemos 42 kilogramos de CO2, se encuentra almacenado en un recipiente de 100 grados Celsius a 20 atmósferas. Determine el volumen del recipiente utilizando la correlación generalizada de dos parámetros de coeficiente viral. Virial. Y correlación, me equivoqué. Ahí está. Más que nada este ejercicio es muy parecido al primero que les pasó la profe, solamente que tiene otros datos. La masa son 42.000 gramos, la temperatura son 373.15 Kelvin, la presión es 20 atmósferas prácticamente absolutas, no en ningún momento les di que eran manométricas, así que asumamos que son absolutas. Tenemos temperatura crítica, presión crítica de la sustancia y el factor abcéntrico. Sacamos temperatura reducida. Me equivoqué ahí. Sacamos temperatura reducida, presión reducida. Y nos dicen que ahora el Z se calcula de esta forma, en donde tenemos el factor B0 y el factor B1. Todo esto multiplicado por PR partido en TR en ambos casos. Calculamos B0, que se calcula con esta fórmula. Aquí se reemplaza la temperatura reducida, que vendría siendo el 1.226, y nos va a dar este valor. Lo mismo pasa aquí en B1, que vendría siendo 0.139 menos 0.172 dividido en la temperatura reducida elevado a 4.2.
y eso nos da 0,0659. Ya teniendo eso, reemplazamos, como tenemos también la presión reducida con la temperatura reducida, prácticamente tenemos todos los datos que necesitamos para calcularlo y podemos sacar el valor Z. Teniendo el valor Z y calculando obviamente los moles, nosotros podemos calcular el volumen de todo el gas, lo cual nos da 1393.6 litros. Y eso vendría siendo todo, pues chicos. Esa vendría siendo la clase de ahora, de esta semana. No sé si hay alguna duda con los ejercicios. Voy a subir el Excel y no sé, ahí vemos qué hacemos. Pero les voy a subir eso. Estuvo buena la clase. Estuvo buena. ¿Sí? ¿Entendieron harto? Más que nada los pajeros de aquí iterar, pero Ocupar el Excel, sí, el Excel. caleta, weón. Bueno, el Excel es que es el tema, por eso este ramo lo tienen después de métodos numéricos, porque se supone que en métodos numéricos ustedes tienen que aprender a iterar. Ah, pero ustedes no Nos tienen. vamos a ahorrar cualquier tiempo en la prueba si es que ocupamos Sí, ¿ustedes son químicos o mineros? minero. Ya. ¿Todos? Sí, así que pase por Rodrigo Ortiz. Ya. Sí. Qué paja. Lamentablemente. Ya. Entonces eso, pues cabros. Ahí estaríamos. Voy a dejar de grabar.